panorama más general y después irlo aterrizando, ¿verdad? Entonces, voy a... Adrián, discúlpame, permíteme un último anuncio que se me olvidó decir que es importante. sí, Ahorita para coordinar el trabajo en Zoom, lo ideal es dejar a todos los asistentes en mute, solo para que estén enterados, ¿verdad? Nosotros los dejamos en silencio y si tienen preguntas, por favor, las pueden ir haciendo a través del chat. Entonces, Adrián tendrá acceso al chat y él puede irle respondiendo más adelante, ¿ok? Entonces, preguntas las hacemos por escrito, por el chat, para no estar interrumpiendo y así poder dejar todos los micrófonos en silencio para que no esté molestando el audio. Muchas gracias. Adelante. muy bien. Vamos a ver si... Les voy a tratar de compartir la pantalla. Bueno, eso no importa. No debería. Y... Ok, si pueden... Edgar, con la cabeza, nada más indícame si se ve. Ahí vemos tu pantalla, exactamente. Muy bien, Gracias. perfecto. Excelente. Bueno, este es un tema muy interesante, muy interesante, porque desde luego nadie que esté cercano, ya sea a la práctica del yoga o algún tipo de círculo de meditación o de devoción relacionado con el hinduismo, pero también con el budismo, pues, han tenido contacto con lo que es un mantra, ¿no? Y bueno, tenemos algunas ideas generales, algunas más acertadas que otras, pero lo que es innegable es que el mantra supone o representa un fenómeno muy atractivo, ¿no? Es verdaderamente, pues, cautivador, ¿no? En buena medida, pues, por la musicalidad, ¿no? Pero también muchas otras cosas. Una de ellas es justamente el poder o la eficacia, ¿no? Entonces, eh, bien, esta es la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Y dice que en el hinduismo y en el budismo, el mantra o un mantra es sílabas, palabras o frases sagradas, generalmente en sánscrito. Perdón, es que como tengo en un lado la columna con sus imágenes, no alcanzo a ver ya toda la definición, pero frases sagradas, generalmente en sánscrito, que se recitan durante el culto para invocar a la divinidad o como apoyo de la meditación. Yo creo que la mayor parte de ustedes coincidirían en que de hecho esta es una definición acertada, ¿no? No todas las definiciones en el diccionario son acertadas por una serie de situaciones, sobre todo cuando son palabras que se incorporan tardíamente a la lengua, ¿no? Como es el caso de la palabra mantra. Mantra no es una palabra que lleva tantos años en la lengua española, ¿no? Y no es erróneo, en realidad es correcta, ¿no? Ahora el asunto es que hay que ir desmenuzando todo lo que está implícito en esta explicación, ¿no? Entonces tenemos sílabas, tenemos palabras y tenemos frases, ¿no? Generalmente en sánscrito, ¿no? Entonces por ahí vamos a ir poco a poco, ¿no? Bueno, antes de seguir, hay muchas personas que entienden el mantra o los mantras como, como una suerte de canción sagrada o mística. Y esto sí que es incorrecto. Un mantra estrictamente no es una canción. Hay otro tipo de expresiones verbales en India que sí son canciones, ¿no? Stotras, bhajans, stutis, todos esos sí son canciones. Un mantra no es una canción, no está, no está creado o formulado con la intención de ser cantado. Se recita. Y en esa recitación suceden cualquier tipo de cosas, algunas de las que menciona esta definición, ¿no? Es decir, está vinculado con un culto, está vinculado con una invocación, con algún tipo de energía o entidad divina y con la meditación. Todo eso sí que sucede. No necesariamente sucede con los bhajans. Un bhajan sí que puede estar pensado como una canción para rendir veneración a un dios, pero un bhajan no necesariamente incita a la meditación. No son todos equivalentes.
cada uno tiene un tipo de especialidad particular, ¿no? Y esto es lo que vamos a ir viendo un poco. Entonces, hay que entender que los mantras estrictamente siempre tienen, estoy hablando en el contexto de la India, desde luego, donde surgen los mantras, ¿no? Tienen lugar dentro de un entorno litúrgico. Siempre hay un ritual de por medio, o debería haberlo en principio, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos alrededor de lo que es liturgia toda una serie de palabras o conceptos, como son rito y ritual, que son muy cercanos, ceremonias, cultos y propiciaciones, ¿no? Todas estas son ideas que pueden conformar distintos tipos de liturgias. En sánscrito las palabras no son los equivalentes directos, ¿sí? No quiere decir que ceremonias necesariamente vidi, etcétera, ¿no? Pero sí son palabras similares. Pertenece a un mismo campo semántico. Puja, kriya, viti, samskara y nyasa, todos estos son términos sánscritos que tienen que ver con aspectos litúrgicos. Algunos están más pensados como, digamos, sacramentos, como obligaciones rituales. Otros son ritos que tienen por objeto rendir, veneración y devoción a un dios, particularmente a través de una ofrenda, típicamente puyas, que es justamente este tipo de imagen, ¿no? Aquí hay una puya, ¿no? Y donde se van a recitar tanto stotras, es decir, cantos de alabanza a una divinidad en particular, como en algún momento también pueden ser mantras, ¿no? Bueno, son distintas ilustraciones de rituales, ¿no? Desde luego, la historia del ritual en India es muy vieja, ¿no? Particularmente, pues viene de la cultura védica. No me voy a detener mucho, pero vamos a ubicarlo entre el 1500 antes de nuestra era y hasta el 400 antes de nuestra era. Es un periodo muy largo con distintos cambios, ¿no? Pero lo importante es que la cultura védica giraba en torno del ritual, o de los rituales. No había un ritual, desde luego, había varios tipos de rituales, ¿no? Y la importancia del ritual, desde luego, permaneció en la India. En la cultura védica no había hinduismo propiamente, era otro tipo de religiosidad que poco a poco fue cambiando hasta que se convirtió en lo que ahora conocemos como hinduismo. Entonces, luego, el papel del ritual permaneció. Es muy difícil pensar en una religión que no tenga un aspecto ritual. Es prácticamente imposible, ¿no? Y si hay alguna excepción, pues justo la excepción que confirma la regla. Las religiones, por definición, necesitan actos litúrgicos o rituales para ejecutarse, para, digamos, alargarse a lo largo del tiempo, ¿no? Y crear tradiciones, ¿no? Entonces, bueno, el aspecto ritual sí que permaneció. Hay cosas que no permanecieron, como los dioses védicos, y hay algunas otras que sí, ¿no? Vamos a ver en particular uno. Una de ellas, de hecho, tengo la conexión un poco inestable, aquí me está indicando, entonces espero que no me esté congelando demasiado y que sí me estén escuchando, ¿no? Una de las cosas que sí permanecen de la cultura védica a la actualidad es la lengua sánscrita, desde luego, ¿no? Los rituales védicos y los textos védicos sagrados estaban escritos, bueno, no escritos, estaban compuestos en sánscrito. O al menos una fase de sánscrito antigua, pero finalmente es sánscrito. Y ciertamente la mayor parte de los mantras están formulados en lengua sánscrita. No todos, pero la gran mayoría sí, ¿no? Esto no quiere decir que todos los mantras sean védicos. De hecho, no. La mayor parte no son védicos, son posteriores. Vienen de otros entornos religiosos, no propiamente la cultura védica, con una excepción muy particular, muy especial, que voy a mencionar en algún momento. Entonces, bueno, esto le va a pasar muy rápido. La cultura védica, como tenía, digamos, como eje central el ritual, pues suponía que la especialización de los distintos tipos de sacerdotes era muy importante, ¿no? Y bueno, había una clasificación de 4 tipos de sacerdotes asignados a cada una de las 4 ramas védicas en las que no me voy a detener para poder seguir lo que es más propiamente dedicado o relacionado con el mantra, ¿no?
Entonces, bueno, dentro de los rituales védicos, pues, ¿qué sucedía? Pues, evidentemente, dos cosas. Eh, Muchas cosas, pero en particular dos. Una, se tenía un altar que siempre tenía un fuego sagrado. Y dos, alrededor de este o en torno de este fuego sagrado sucedían varias cosas. Se hacían oblaciones, es decir, se ofrendaban cosas en el altar sagrado, en el fuego, y se recitaban cosas, ¿no? Desde luego, estas cosas que se recitaban, pues venían básicamente de los textos védicos, ya sea de las alabanzas a los dioses, o bien de otro tipo de textos védicos que tenían que ver justo con la ejecución de los rituales, ¿no? Y entonces, en una de las grandes colecciones védicas, colecciones de himnos védicos, el Rig Veda en particular, que es el que tiene las partes más viejas de la literatura védica. Ya empezó la lluvia acá, espero que el ruido no moleste. Justamente en el tercer libro del Rig Veda, en el himno 62 y en el verso 10, de hecho, esa palabra para verso es originalmente mantra. Solo que en el contexto védico, un mantra no quiere decir lo que ahora entendemos por mantra. Quería decir simplemente verso o versículo. Eso es lo que quería decir mantra. Eventualmente se fue convirtiendo en algo más. De hecho, el nombre que reciben los libros en los que están divididos los Vedas, como en este caso, 3, en sánscrito se llama mandala, porque mandala no quiere decir originalmente lo que nosotros ahora entendemos por mandala, una imagen sagrada, ¿no? Geométrica o lo que sea. Quiere decir círculo o ciclo. Entonces, literalmente, el mandala 3 quiere decir el tercer ciclo de himnos védicos. Entonces, bueno, en este tenemos justo este largo pasaje, ¿no? Que es bastante largo, no lo voy a leer todo, ¿no? Y resulta que de todo ese pasaje, en algún momento más o menos temprano, es decir, todavía en los siglos antes de nuestra era, se extrae solo una parte, que es la que está aquí abajo, y ese se convierte propiamente en un mantra. Esas son las cosas que sí tenemos continuas de la cultura védica a la actualidad en la India. Porque este se convierte en lo que ahora conocemos como Gayatri Mantra, ¿no? Pero es importante tener en cuenta que el Gayatri Mantra en realidad no existía como Gayatri Mantra, estaba inserto entre otro tipo, pues, otros versos, dentro de un himno, dentro de un ciclo de alabanzas. Pero una vez que se extrae, se le agregan unas palabras que no venían en ese pasaje védico. Ahorita van a ver la transliteración, ¿no? Pero eso sería en el alfabeto Nagari. Entonces le agregan a estas palabras que se aislaron del pasaje védico, ¿no? Y entonces tenemos lo que conocemos como Gayatri Mantra, ¿no? Que es desde luego el mantra más famoso de todos, es por excelencia, y lo pueden escuchar si han ido a India, los que han ido a India, se escucha en todos lados, ¿no? Y para todo tipo de propósitos. Voy a poner un audio, o espero que se escuche, y si no, pues lo recitaré yo, pero espérame un segundo. ¿Escuchan? ¿Sí? भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो
devasya dhimahi dhiyo yo na prachodayat. Imagino que algunos de ustedes antes habrán escuchado el Gayatri Mantra, porque es muy difícil no haberse cruzado con él. Es muy, muy famoso, ¿no? Y ciertamente sigue siendo uno de los mantras más importantes y más sagrados en general para el hinduismo, ¿no? Este es, digamos, panhinduista, ¿no? Pero es importante tener en cuenta que no todos los mantras vienen del hinduismo. El budismo tiene muchísima tradición de mantras también. El jainismo también tiene sus mantras, que son más lejos de nosotros, porque desde luego el budismo tiene muchísima más presencia en Occidente que lo que tiene el jainismo, ¿no? Y seguramente todos han escuchado el Om Mani Padme Hum, ¿no? Es el mantra budista por excelencia, también en sánscrito, o parcialmente en sánscrito, ¿no? Aunque es más famoso por el budismo tibetano, pero bueno, esa es otra historia. En realidad, mi conferencia va a estar centrada en el mantra en contexto hinduista, pero no hay que olvidar que tiene también una larga tradición en el budismo, ¿no? Bien. Este mantra se puede traducir, porque está inserto en una alabanza, es un himno, ¿no? Entonces, está invocando o reverenciando a algún tipo de divinidad, ¿no? Lo que no se puede traducir de manera clara son las palabras que le agregaron al inicio. Lo demás se puede traducir porque hay relación gramatical entre las palabras, ¿no? Ahora se las voy a traducir. Las del principio son palabras aisladas, ¿no? Desde luego tienen om, todos hemos escuchado om, ¿no? Que no se puede traducir porque ese no tiene ningún significado, cero, ¿no? Pero bueno, eso es por una razón muy particular, ¿no? La que voy a llegar un poquito más adelante, ¿no? Entonces, om por lo pronto la vamos a dejar así porque no se puede traducir, no tiene equivalente en otras lenguas. Om. Después, pur, pupaja y swaha son tres palabras que se refieren a tres regiones que componen el mundo que puede ser habitado. Es decir, el plano en el que habitan los seres humanos, luego hay una región intermedia, pupaja, y swaha, que es la región celestial donde habitan los dioses, ¿no? Pero estas tres palabras, pur, pupaja y swaha, están literalmente como palabras aisladas. Si lo quisiéramos traducir, sería Om, la tierra, la región intermedia, el cielo, punto. Sin saber qué relación tiene uno con otro. Ahora bien, a partir de Tat Savitur, aquí sí que podemos traducir. ¿Por qué? Porque las palabras están, que es lo que sucede en la lengua sánscrita, están declinadas o conjugados los verbos. Y palabras más, palabras menos, dice algo así como que el fulgor benéfico y adorable del dios Savitri nos ilumine y que dirija o que encauce nuestro entendimiento, nuestra inteligencia, nuestra cognición. Savitri era uno de los dioses védicos asociados con el sol y que después desapareció ya en el hinduismo clásico contemporáneo. En realidad no aparece nunca más que en el Gayatri Mantra, ¿no? Sí, es desde luego muchísimo menos famoso que Krishna o Kali o Durga o Shiva. Esos son los dioses más importantes, Rama, en el hinduismo contemporáneo. Savitri, como la mayoría de los dioses védicos, desaparecieron. Pero el Gayatri Mantra no, este sí que sigue siendo importante. Ahora, este es un ejemplo paradigmático de lo que es un mantra y va a servir como modelo, o sirvió como modelo para después otros tipos de mantra. Que eventualmente permite dos cosas, ¿no? Uno, hacer mantras parecidos a mantras que se pueden traducir, como este que acabamos de ver, quiere decir tal cosa, ¿no? Y hay otros mantras que no se pueden traducir, ¿no? Y eso está ya de alguna manera implícito o adelantado en la sílaba Om,
que no se puede traducir, ¿no? Entonces, bueno, para eso es importante entender que los mantras empiezan articulados en la lengua sánscrita, aunque después, en el contexto del jainismo y el budismo, y más adelante en la llamada Edad Media en India, se producen otros mantras en lenguas vernáculas. En principio surgen en lengua sánscrita. Esto quiere decir que el mantra, y si uno ve claramente el caso de Gayatri Mantra, supone que uno debe saber sánscrito. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir entender qué dice el mantra. Y tres, que es más importante, pronunciarlo bien. Son fórmulas sagradas. Ya, o sea, no son canciones, son fórmulas sagradas y rituales. Eso quiere decir que su eficacia está íntimamente relacionada con la pronunciación y la comprensión del contenido del mantra. Si lo piensan más generalmente, además todo el sentido del mundo, hay religiones para las cuales el papel de una mujer es fundamental. Las revelaciones sagradas en esta tradición están concentradas en una lengua, entonces se entiende que esa lengua es sagrada. Se entiende que ese libro sagrado es divino y se entiende que el contenido no puede ser modificado, trasladado a otra lengua porque si no, no funciona. Es el caso de la Torá. Para que la Torá sea la Torá, tiene que estar recitada en hebreo. Es el caso del Corán. El Corán solo puede funcionar si se recita en árabe. El Rig Veda, como otros textos hinduistas, solo van a funcionar si están recitados en sánscrito, pero eso supone que estén recitados correctamente. Si a la gente que va a recitar el Corán o la Torá, les enseñan cómo se tiene que pronunciar y después recitar. De eso depende la eficacia. Podría tener efectos desastrosos. ¿Alguno de ustedes habrá visto alguna vez este ahora clásico de Indiana Jones y los cazadores del Arca Perdida, verdad? Si no la han visto, vale la pena. Es una película de acción, ¿no? Pero interesante por varias razones, ¿no? Pero aquí lo que me interesa es que están en búsqueda de un objeto sagrado. De hecho, es el objeto quizá más sagrado para el judaísmo. Imagínense, es un arca, una caja, un cofre, donde se supone que están contenidos las tablillas de los 10 mandamientos. Y como es un objeto divino, es un objeto que posee poder. Pero para poder activar el poder, es necesario que haya alguien capacitado para recitar las fórmulas exactas y pertinentes para poderlo hacer. Y resulta que quienes están buscando el arca son nazis. Entonces, por supuesto, tienen que buscar judíos para que puedan hacer esto, ¿no? Y eventualmente algo sale mal en la recitación y pues todos se mueren, ¿no? Perdón si les hice el spoiler, pero, ¿no? Aquí no quiere decir que se van a morir, pero pues, estrictamente, al menos desde la tradición, lo que se piensa es, pues no va a funcionar, ¿no? También hay que recordar, el sánscrito era una lengua nada más para la clase de arriba, ¿no? Ya estamos en siglo XXI y obviamente el acceso al sánscrito pues es posible, se puede estudiar en algunas universidades fuera de India, ¿no? En muchas, de hecho, ¿no? Bueno. Entonces, digamos que primero hay un paso importante, ¿no? De las alabanzas tempranas védicas a los dioses, es que de pronto se extrae este pasaje que se convierte en el Gayatri Mantra y una fórmula muy importante, ¿no? Pero en la parte más tardía de la época védica se redactan las Upanishads, que son textos de filosofía, son de especulación. Y lo que hacen es preguntarse las grandes preguntas. ¿De dónde venimos? ¿Por qué sufrimos? ¿Y a dónde vamos? ¿No? Pero en esa indagación, pues cuestionan muchos otros tipos de cosas. ¿Cuál es el verdadero sentido del ritual? Dicen, a lo mejor el ritual en realidad no se tiene que realizar literalmente
con pedazos de madera en un fuego, sino que eso tiene que ser interiorizado. Y entonces empiezan a especular mucho acerca del poder de las palabras. Y por supuesto, una de las cosas en las que se van a tener algunas Upanishads es en el significado y el sonido de Gayatri Mantra y de la sílaba Om. Porque desde luego es una sílaba misteriosa, ¿no? Pues claro que pues causa asombro, duda, ¿no? ¿Qué es eso de Om? ¿Qué quiere decir Om? ¿Quién pronunció Om? ¿Quién escuchó Om por primera vez? ¿Y quién se lo comunicó a quién? ¿No? ¿Qué sucede si uno lo pronuncia? Es más, ¿hay que pronunciarlo o solo hay que recitarlo dentro de uno? Todo ese tipo de cosas se las cuestionan las Upanishads. Exégesis es una palabra que quiere decir interpretación, ¿no? Entonces, las Upanishads, algunas, hacen interpretaciones sobre el significado del ritual, sobre el significado del mantra. Entonces, particularmente sobre el significado del sonido propiamente. Es decir, recuerden que el sánscrito pues es una lengua. El mantra está en sánscrito. El sánscrito es una lengua y pues, como todas las lenguas tiene sonidos, ¿no? Y si piensan que el sánscrito es una lengua de alguna manera revelada por los dioses, al menos así es como lo explican tradicionalmente, esto no quiere decir que es así, es una lengua como todas, ¿no? Que claro, desde lejos suena muy raro, y, ¿no? Si uno no ha estudiado, pero pues es lo mismo que con griego o latín si uno no los ha estudiado, o con hebreo, ¿no? Suenan muy raros, pero son lenguas que se van desarrollando a lo largo del tiempo. Pero bueno, las Upanishads especulan acerca del sonido, acerca de la palabra, Shabda y Vach, son términos importantísimos, ¿no? Y por supuesto, acerca del verdadero significado de Gayatri. Es decir, vimos que Gayatri Mantra se puede traducir, que el dios Savitri nos ilumine, etcétera, etcétera, etcétera. Pero así como se cuestionan si el verdadero ritual no sería más bien algo interno, entonces se cuestionan, a lo mejor el verdadero significado de Gayatri no es el que nos dan las palabras traducidas, sino otra cosa, ¿no? Y bueno, sucede cualquier tipo de cosas, ¿no? Una de las Upanishads donde dedican atención a ello es Chandogya Upanishad. Es posible encontrar traducciones al español de esa Upanishad. Yo creo que hay al menos como 3. Si no mal recuerdo, hay una edición reciente, ha de haber salido el año pasado, me parece. Una edición española. Es una colección que creo que tiene las 12 Upanishads principales, es decir, las que sí son de la época védica. El editor es Juan Arnau, que normalmente trabaja budismo, y trabajo con otros especialistas. Entonces, estoy seguro que Chandogya Upanishad viene allí. Bueno, entonces, Om, que estrictamente no es O y M, es la sílaba O con un sonido de nasalización, ¿no? Yo normalmente utilizo las marcas diacríticas para representar los sonidos, para transliterar los sonidos del sánscrito, porque permiten entender mejor cómo funcionan algunas cosas, aun si no saben sánscrito, ¿no? Entonces, al estar transliterado de esa manera, la M con un punto debajo, quiere decir que esa no es la sílaba M, es otro sonido, es un sonido nasal, ¿no? Que además puede convertirse en algo más cercano a N o a M en función de otro tipo de cosas que sucedan alrededor, ¿no? Pero así de manera aislada sería estrictamente no pronuncio la M, solo dejo salir el sonido por la nariz, ¿no? Claro, suceden otras cosas, pero eso es en principio. Entonces, si hay un grupo de personas que empiezan a cuestionarse qué demonios quiere decir eso de Om, no lo puedo traducir, ¿qué es? ¿De dónde viene? ¿No? Entonces, claro, una de las respuestas que se dieron a algunos era que era el sonido, la palabra, en ese sentido la misma cosa, bueno, no del universo, sino del ser universal, o lo que en algunas escuelas filosóficas se llama el Brahman. Es decir, es el ser absoluto que no tiene forma, no tiene cara, no se le puede representar
y de alguna manera está contenido en todo o todo está contenido en él. Entonces, el Om sería, así como el Brahman es el sustrato de todas las almas individuales, Om sería el sustrato de toda la lengua humana, pero digamos mm, en su forma universal, trascendental, etcétera, ¿no? Es el sonido que pronuncia esa cosa, ¿no? El Brahman, ¿no? Eh, Ahora bien, esto es dentro de algunas escuelas filosóficas. No todas las escuelas filosóficas suponen que no hay dioses. En esa es una donde se supone que no hay dios. Lo que hay es como especie de no dios. El Brahman no es propiamente un dios, es como un alma universal trascendental que no tiene cara. Entonces no es propiamente un dios. Pero sabemos que hay para otros dioses, Krishna, Kali, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues que hay varias escuelas filosóficas y teológicas, como las hay en la escuela en la historia del cristianismo, ¿no? Hay unos más dualistas, otras no, etcétera, ¿no? Pues en la India es todavía más, ¿no? Entonces, a partir de esa sílaba Om, se crearon, esto ya no es en época védica, esto es posterior, y ya una vez que se desarrolló sobre todo el Tantra, ¿no? Es muy complicado de explicar. Me parece que van a tener alguna sesión justamente sobre Tantra, ¿no? Entonces, no me voy a detener, ¿no? Pero una de las varias cosas que suceden en Tantra es que se producen estas otras sílabas. Shrim, Rem, Klim. Ninguna de estas se puede traducir, ninguna, ninguna. Y sin embargo, todas estas sílabas en sí mismas se pueden considerar mantras ya solitas, sin que estén insertas en una serie de sílabas o frases, por sí mismas. De hecho, reciben el nombre de Villa Mantras. El Villa Mantra por excelencia, desde luego, es Om. Pero estas otras tienen también su poder y su eficacia. Villa quiere decir semilla, lo que supone que entonces estos Villa Mantras son sílabas seminales, es decir, que en potencia tienen energías o fuerzas dentro, si se activan de la manera correcta, ¿no? Ahora, a diferencia de Om, estas otras sílabas o Villa Mantras, estas no son las únicas, hay muchas más, están relacionados con divinidades en particular. Ain, por ejemplo, está relacionado con Sarasvati, que es la diosa de la palabra y la poesía y el conocimiento. Shrim está relacionada con unas formas de la diosa, a veces Shri, a veces Lakshmi, a veces otras. Harim está relacionado a veces con Shakti, Klim, con el deseo y a veces con Kali, ¿no? A veces mutan en función de de los contextos en particular. A veces está la sílaba Gam, que se relaciona a Ganesha, ¿no? Bueno, así como del Om se produjeron otros Villa Mantras, pues a partir de Gayatri Mantra se produjeron otros mantras que copiaban un poco el estilo, la forma del Gayatri Mantra. No son idénticos, ¿no? Pero copian un poco. Entonces, por ejemplo, hay uno que se llama Sarasvati Gayatri, ¿no? Y que en vez de la sílaba Om, empezaría con la sílaba Aim, porque es el Villa Mantra que está relacionado con ella. Entonces, Aim, Sarasvati, Vidmahe, Brahmaputra, Timahi, Tanno Sarasvati, Prachodayat. En realidad, lo que hace de este mantra una fórmula sagrada del tipo Gayatri es la métrica y que copia dos palabras, Dhimahi y Prachodayat, son verbos. Dhimahi quiere decir que nos ilumina y Prachodayat que conduja, ¿no? Entonces, este quiere decir algo así como alabamos o conocemos a Sarasvati, que la hija de
Brahma nos ilumine, que esa Sarasvati nos conduja por el buen camino, por el camino de la sabiduría o algo por el estilo, ¿no? Ahora, todo este tipo de Gayatri mantras derivados tienen la misma fórmula. Cambian muy poco, conservan casi siempre la terminación de las últimas líneas. Fíjense en este que se llama Kama Gayatri. Sería Om Klim Kamadevaya Vidmahe Pushpavanaya Dhimahi Tanno Kama Prachodayat. Entonces conserva los verbos Vidmahe, Dhimahi, Prachodayat. Y lo que cambia es el nombre y otros epítetos de la misma entidad divina a la que se refiere. En este caso es Kama, el deseo, pero divinizado. No es el deseo en sentido abstracto, es el Dios o la divinidad del deseo, ¿no? Bueno, en este caso es el Dios del deseo, masculino. A veces puede ser diosa, pero en este caso es masculino. Es como el Cupido, digamos, ¿no? ¿Para qué sirve el Sarasvati Gayatra? Para propiciar el conocimiento, para mejorar el aprendizaje, para hacer auspicioso el inicio de un periodo de estudios, ¿no? ¿Para qué sirve este? Pues se pueden imaginar, ¿no? Si es el deseo, pues evidentemente para mejorar el deseo, el goce sensual, ¿no? El erotismo, el placer en términos muy amplios, no solamente en términos corporales, ¿no? Términos de disfrute sensorial en general, de gozo musical, poético, etcétera, ¿no? Ok, entonces, esos son casos relativamente sencillos de entender, ¿no? Tenemos Om, pues se producen otros Villa mantras, que además esos que les mostré, todos terminan con el sonido de nasalización. Están copiando, están emulando, ¿no? Esa vibración que produce Om, ¿no? Shrim, shrim. Vimos que a partir del Gayatri Mantri, pues entonces producen unos mantras parecidos, ¿no? Pero hay cosas bastante más complicadas, ¿no? Que es justamente lo que vamos a ver ahora. Esto pertenece a una tradición que originalmente se desarrolló en el sur de la India, pero después tuvo impacto en varios otros lugares, ¿no? Está relacionado con, bueno, la tradición Sri Vidya. Aquí Sri es uno de los nombres de una diosa importante para esa tradición, que se llama Tripura, de hecho. Pero, es que solo. Ahí estamos todos los que estamos. Y lo que va a suceder aquí es una labor de exégesis o de interpretación muy especializada. Es muy densa, ¿no? Pero bien interesante, ¿no? Y entonces lo que se hizo allí es que produjeron un texto, bueno, muchos textos desde luego, pero uno de ellos se llama Tripura Tapini Upanishad, o la Upanishad de la diosa Tripura Tapini. Esto no es un texto védico, no sé de qué siglo sea, pero difícilmente es antes del siglo XII o XIV, ¿no? Es ya bastante tardío. El asunto es que utilizan el nombre de Upanishad para darle mayor reputación a un texto, ¿no? Como después también se produjeron textos que les llamaban evangelios, ¿no? Son tardíos, no eran de la época temprana, pero en fin, les da estatus, ¿no? Y aquí lo mismo. Entonces, esta Upanishad va a estar dedicada a esta diosa, Tripura Sundari, pero en particular va a buscar especular y poner de manifiesto que el mantra más importante para esta tradición es algo que ellos llaman Mula Vidya, o también Pancha Dashakshari. Pancha Dashakshari quiere decir que tiene 15 sílabas. Y Mula Vidya es muy interesante. Mula quiere decir raíz o base, como de hecho tienen Muladhara Chakra, ¿no? Mula es base. Y Vidya originalmente quiere decir sabiduría o conocimiento, pero en este contexto es sinónimo de mantra. Es muy, muy interesante. Más que utilizar mantra, en este caso usan Vidya. No sucede en todos lados, no sucede en todo el tantra, ni en todas las escuelas. Sucede, por ejemplo, en esta, ¿no? Entonces, lo que van a hacer en este texto es eventualmente producir ese mantra. Van a llegar a ese mantra o a esa vidya. Pero para llegar a esa vidya van a hacer una exégesis, es decir, un ejercicio de interpretación
de Gayatri Mantra. Si van a regresar a ese mantra antiquísimo del Rig Veda, bueno, originalmente está extraído del Rig Veda, y van a partir de ese mantra, producir el de 15 sílabas que está dedicado a la diosa Tripura Sundari. Eso no quiere decir que originalmente en Gayatri Mantra estaba el mantra de esta diosa. Es la manera como esta hermenéutica lo va a lograr, ¿no? Es parecido como a veces el Antiguo Testamento, el Nuevo dice que en el Antiguo Testamento ya estaba Jesús o cosas así. No, no está, pero el cristianismo hace esos rastreos, digamos, ¿no? Pues es normal, sucede en todas las religiones. Ok, entonces el proceso de hermenéutica de esta Upanishad va a estar dirigido por algo que ellos llaman armonías o samamvayas, ¿no? Y vamos a ver, ¿no? Particularmente aquí vamos a tener unos extractos de esta Tripura Tapini Upanishad, ¿no? No toda. Entonces, por ejemplo, uno de los pasajes importantes dice, ahora dilucidaremos el enigma supremo de este mantra. Tat, es decir, extraído de Tat Savitur Varendyam, lo que va a hacer es, va a ir tomando palabras separadas de Gayatri Mantra y va a empezar a decir qué es lo que quieren decir, ¿no? Va a especular o hacer una hermenéutica, un exégesis. Ok, ese mantra, Gayatri Mantra, de ahí, Tat, representa al eterno Brahman, Señor Supremo, indescriptible, impoluto, impecable, incondicionado, irrefrenable. Él abre los ojos, piensa, observa, desea el estado de la conciencia pura. Así, esta deidad única, de forma auspiciosa, se despliega en el mundo visible. Él domina, libre de deseos y manchas. Él crea las letras A, Ka, Cha, Ra, Pa, Ya y Sha. Por eso, a Ishvara se le llama Kama. Así pues, bajo la forma del deseo, imbuye a la sílaba Ka. Este Tat es Kama. Y así se entiende a Ka. De aquí el significado de Tat. Quien esto conoce, obtiene el conocimiento. Está omitida el resto de la oración. Pero lo que quiere decir es, quien esto conoce, llega al conocimiento supremo. Entonces, lo que está haciendo la Upanishad, esta Upanishad es, de la sílaba Tat, hace una gran especulación para decir Tat quiere decir Ka. O de Tat extraemos la sílaba Ka. En unas láminas anteriores les había puesto el alfabeto sánscrito porque siempre está detrás de estos mantras el alfabeto sánscrito, la manera en que está ordenado el alfabeto sánscrito. Tiene una manera muy particular de ordenarse, a diferencia de todas nuestras lenguas, que tenemos el alfabeto todo revuelto, vocales con consonantes sin ningún orden. En sánscrito no es así. Bueno, ni en sánscrito, ni en hindi, ni en las lenguas indias. Tienen primero las vocales simples, luego tienen vocales largas, después tienen los diptongos, después tienen las consonantes ordenadas según la manera en la que se pronuncian, según dónde se pronuncian. K es justamente la primera de las series de las consonantes. Bueno, es la primera de las consonantes, de hecho, K, que es un sonido que viene de la garganta, ¿no? Un sonido gutural. Pero claro, aquí les funciona porque Ka y Kama están relacionados y Kama, pues desde luego es el deseo, esto es importante, a partir del deseo se produce. Ok, entonces ya tomó la palabra Tat y nos dijo que no sé cómo, a partir del deseo quiere decir Ka. Ok, luego vienen las otras dos palabras, ¿no? Recordemos, Gayatri Mantra es Tat Savitur Varenyam. Ok, entonces ya tomó Tat, ahora toma Savitur Varenyam. La raíz Shru quiere decir dar a luz. Savitri da luz a los seres vivos. Por ende, Shakti da a luz. Entonces, es una hermenéutica muy sui generis, ¿no? Esto no es etimología real, ni mucho menos. Para ponerlo en analogía, es un procedimiento absolutamente cabalístico, pues. Si son alegóricas estas cosas, es de imaginación absoluta, ¿no?
Esto no quiere decir que desmerezca, ¿no? Simplemente cae de otro lado, ¿no? Es diferente, ¿no? Pero no son realidades etimológicas ni lingüísticas, es cuestión de ingenio, ¿no? Porque sabitujo en realidad no viene de esa raíz que está diciendo el texto, pero es lo que hace el texto. Y entonces dices, de sabitujo está la raíz shu, dar a luz. Savitri da a luz, entonces quiere decir que si da luz tiene que ser una entidad femenina, no masculina. Entonces no es Savitri, en realidad es Shakti. Shakti es una palabra que en sánscrito es femenina. Se puede traducir por poder o por energía, ¿no? Y después cita de algún otro texto. Tripura es la Shakti primordial. Tripura es Parameshvari, la gran diosa. La diosa, la gran Kundalini que habita en la esfera de fuego. Quien este conocimiento aplique, todo alcanza. Y entonces, merced al influjo de la magnificente letra E, el poder del triángulo puede creer. Por ello, solo se toma la letra E. Aquí nunca entendí muy bien cómo llegó de esto a la E. No, nunca lo entendí, ¿no? Todavía de tat acá, bueno, ok, entiendo la lógica. Aquí no la entendí, ¿no? Pero ahorita van a ir viendo, ¿no? Por lo pronto es muy incomprensible, ¿no? Ok, Varengyam quiere decir lo mejor, eso sí es cierto, lo que es objeto de adoración y reverencia. Por eso, Varengyam se considera como E. Y en esto conoce bla, bla, bla. Ahora explicaremos las siguientes palabras de Gayatri Mantra. Bhargo, Devasya, Dhimahi. Dha denota el sustento. El Señor Supremo nace por medio del pensamiento. Bharga es el Dios que brilla en el centro, la cuarta letra, la inmediata cuarta, la esencia de todo. La cuarta letra I está en medio de las palabras. Así se explica la forma de Bharga. Por eso se toma a I como lo mismo que Bhargo, Devasya, Di. Aquí lo que hace es completamente artificial, pero bastante ingenioso. En estas tres palabras, que más o menos pueden ser una frase, Bhargo, Devasya, Dhimahi, lo que hace es partir artificialmente en Di, como si se pudiera hacer, porque en realidad no se puede hacer. Dhimahi es un verbo conjugado, no son dos palabras juntas, ¿no? Es como si corrieron, lo partieran en corrieron. Pues no son dos palabras, ¿no? Le estás quitando la desinencia a un verbo, ¿no? Lo que queda del otro lado no es una palabra. Eron no es nada, ¿no? Algo similar está haciendo aquí este Upanishad. Pero al hacer eso, deja I, una I larga, y por eso habla de la inmediata cuarta. En el alfabeto sánscrito, la I larga es la cuarta letra. Si uno lo recita, el alfabeto es O, A, I. Y entonces ahora tenemos otro sonido del mantra de la gran diosa a la que va a llegar. Después, explicación de Mahi. Ya que partió artificialmente de Mahi, pues quedó Mahi. Solo que aquí, afortunadamente, de manera fortuita, accidental, pero afortunada para esta exégesis, Mahi solita sí puede ser una palabra. Mahi dice que es como la letra La, es la morada suprema. Se dice que La es rígida, que contiene los océanos. Es la morada suprema, los océanos, perdón, las 7 islas. Mahi se refiere a la diosa de la tierra, a Prithvi. Mahi, de hecho, en sánscrito es un sinónimo de Prithvi. Las dos son palabras que quieren decir tierra. Y La es una sílaba que a veces asocia justamente al elemento de tierra. Eso seguramente que varios de los que hacen yoga lo han visto. Cuando tienen los típicos diagramas con los chakras y los elementos y luego las sílabas, cuando está un chakra que está relacionado con el elemento tierra, siempre está la sílaba La, siempre, ¿no? Y tienen así como el loto y los pétalos, y entonces adentro está la sílaba La, ¿no? Bueno, sigue más o menos más o menos en esa misma lógica. No lo voy a hacer todo porque obviamente es largo y es complicado, ¿no?
Para el que lo quiera leer, ahí tienen la fuente donde pueden encontrar la traducción completa de esta Trapini Upanishad. La publiqué en la revista Estudios de Asia y África ya hace algunos años, ¿no? Pero ahí lo pueden ver completo, ¿no? Si, es más fácil quizá Estudios de Asia y África y luego buscarlo, ¿no? Voy a seguir. Entonces, con ese tipo de ejercicio complicado, cabalístico, alegórico, fortuito, en fin, mágico, lo que quieren hacer es producir, derivar el mantra dedicado a esta diosa, Tripura Sundari. Si yo no les dijera que era Tripura Sundari, pues posible que muchos de ustedes me hubieran dicho, no, pues es la diosa Lakshmi, no es la diosa Lakshmi, esta es la diosa Tripura Sundari, no es la misma, ¿no? Lo que pasa es que se parece porque al igual que Lakshmi está acompañada de mucho oro, ¿no? Y Lakshmi es la diosa de la abundancia, del dinero, ¿no? De la prosperidad material, y porque está vestida de rojo también, ¿no? Que también es un símbolo como de abundancia, ¿no? Y de otras cosas también, ¿no? Pero Lakshmi normalmente está acompañada de 2 elefantes, que son símbolos de realeza y por ende de abundancia y de opulencia. Los leones que están aquí también sugieren realeza, pero no están tanto asociados con la abundancia ni con la opulencia, sino con estatus y con fiereza, con fuerza, ¿no? Tampoco es Durga, porque si fuera Durga estaría montada en uno de los leones. De hecho, solo habría un león, a veces un tigre. Y además tendría muchas armas en las manos, ¿no? Entonces, esta no es tampoco Durga. Además, la otra manera de saber que esta es Tripura Sundari es la imagen que está a sus pies. Que de hecho es también la misma que tengo yo allá atrás. No sé si imagen está, yo estoy ahí en sus pantallas, pero bueno, allá atrás de mí tengo esa misma imagen. Ese es un diagrama místico particularmente relacionado con esta diosa, pero ahora es tan famoso que se lo encuentran en muchos otros contextos, ¿no? Y ya no siempre necesariamente vinculados de manera directa con ella, ¿no? Bueno, entonces vimos más o menos qué es lo que estaba haciendo ese Upanishad, ¿no? Y repito, lo que quiere es a través de armonías derivar ese mantra sagrado, ¿no? Y entonces el que empezamos a ver es una de las primeras 3 estrategias, de las primeras 3 armonías, Bhagavakuta. Pero cuando determina hacer Bhagavakuta, es una especie como de lente de armonía que le va a aplicar a todo Gayatri Mantra. Cuando ya lo hizo, va a volver a leer Gayatri Mantra, pero con una segunda lente hermenéutica, Kamakuta. Y una vez que hizo eso, va a volver a leerlo para aplicar una tercera lente, Shaktikuta. Y va a derivar otras sílabas. Y una vez que derive todas las sílabas, entonces va a llegar al mantra, ¿no? Es una cosa un poco demencial, ¿no? Pero de muchísimo ingenio. Pues sí, es una suerte de cábala, en realidad, ¿no? Entonces, lo que sucede es, si recordarán al principio lo que leímos es, leyó Tat y entonces dijo que K, y luego dijo que estaba E y luego estaba I, ¿no? Recordarán. Entonces, cuando aplica esa primera lente, deriva estas sílabas. K, E, I, La, Herim. Es decir, leyó todo Gayatri Mantra y obtuvo estas sílabas. Una vez que obtuvo esas sílabas, va a regresar a leer Gayatri Mantra utilizando la segunda lente, Kamakuta, y va a obtener esta serie de sonidos. Y entonces va a aplicar la tercera lente, o Shaktikuta, para obtener Sokolohrim. Entonces, el mantra de la diosa está contenido justamente aquí. A ver si viene completo. Sí, ahí va. Okay. Son 15 sílabas, 15 sonidos. Por eso también se le llama el mantra de las 15 sílabas. Que Hrim Kaila Hrim Hassa Kahala Hrim Sakala Hrim Hrim
Kaiva Hrim Hasakahala Hrim Sakala Hrim Hrim Kaiva Hrim Hasakahala Hrim Sakala Hrim Hrim Kaiva Hrim Hasakahala Hrim Sakala Hrim Hrim Kaiva Hrim Hasakahala Hrim Sakala Hrim Hrim Kaiva Hrim Hasakahala Hrim Sakala Hrim Hrim Kaiva Hrim Hasakahala. Por supuesto, esta repetición continua y además con el armonium de fondo produce una sensación como de canto. Pero bueno, esto no son canciones. Gayatri Mantra tampoco es canción, aunque a uno se lo encuentra muy fácil en colecciones como de canciones espirituales. De hecho, la que yo les puse está tomada de uno de esos tipos de discos. Si no me recuerdo, se llama Planet Yoga. Lo cual me recuerda hacer una puntualización. Aquella recitación de Gayatri Mantra que puse hace algunas láminas, estrictamente no sería lo más tradicional del mundo. Porque, pues sobre todo había voces femeninas y en el contexto más tradicional serían puros brahmanes hombres, puros sacerdotes varones, desde la clase más de alta, ¿no? Y no tendría varios instrumentos y sonidos que estaban acompañándolo, ¿no? Estaba como muy dulcificado, muy adaptado también a nuestras sensibilidades y nuestras expectativas de cómo deben sonar los sonidos y plegarias pues orientales, ¿no? Y asiáticas y de la India en particular, ¿no? Es otra historia porque son esas cosas, pero si uno lo escuchara realmente en un contexto muy original, muy védico, no sonaría así. Sonaría un poquito más cercano a esto. Aquí son voces muchísimo más sobrias, ¿no? No hay tantos instrumentos ni arreglos, es básicamente nada más algo que, digamos, da el cobijo fonético más que musical, ¿no? Pero claro, también hay otra razón de por qué suena también menos a canción que Gayatri Mantra. Y es que esto no se puede traducir. Son puros sonidos sueltos. No hay manera, ¿no? Gayatri Mantra lo puedo traducir. Sarasvatri Gayatri también. Kama Gayatri lo puedo traducir. Pero esto, Shri Vidya, no se puede. No hay manera. Son sílabas. Tal cual. Kaelahrim, Hasa, Kahalahrim, Sakalahrim. ¿Y qué quiere decir? Pues eso, ¿no? Es decir, sí quiere decir eso, pero tampoco quiere decir eso. Es eso, pero es mucho más que eso, desde luego, ¿no? Si recordamos el arduo proceso hermenéutico que produjo esto, pues evidentemente es, pero no es solo esto, ¿no? Sí son sonidos de un alfabeto, pero es más que solo sonidos de un alfabeto, ¿no? ¿Por qué? Porque en conjunción y en un contexto litúrgico van a producir algo que no producirían de manera burda o cotidiana. Es decir, si yo pronunciando esto, pues no pasa nada, ¿no? Aunque yo estudié sánscrito y aunque yo sé cómo hacer la diferenciación entre un sonido de vocal corta y uno larga, pues de todas maneras no. En buena medida porque no hubo ningún guru que me diera el mantra. Y si no me lo dio un guru, pues no está activado, ¿no? Es difícil, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿No? Necesitaría haberlo recibido en un contexto ritual, ¿no? Eso lo haría ya en un mantra propiamente, ¿no? Ahora, ese mantra se llama Shri Vidya, que es también el nombre como de la tradición relacionada con la diosa Tripura Sundari. Vidya, como les mencioné antes, es una palabra sánscrita que quiere decir sabiduría. Y es bien interesante porque en este caso, en vez de llamarle mantra, le llaman vidya. Es algo que me tuvo pues, perplejo durante mucho tiempo hasta que caí en cuenta de algo, porque en realidad era muy obvio. Lo que están haciendo es escoger una palabra de género femenino, porque esta es una plegaria, una fórmula sagrada dedicada a una diosa. La palabra mantra en sánscrito es masculina y vidya es femenina.
Entonces, es muy interesante. Es por eso que están haciendo el cambio. No van a utilizar la palabra masculina, sino una femenina, ¿no? Y eso juega o entra, digamos, va de la mano con todo este programa hermenéutico en el que están decodificando sonidos y conceptos de manera caprichosa, pero ingeniosa, ¿no? Muy alegórica. Entonces, claro, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Entonces, también fíjense que evidentemente este Srividya está compuesto de 3 secciones. ¿Por qué? Porque cada una de las secciones se produjo con una lente en particular, ¿no? Kamakuta, Shakti-kuta, etc. Y cada una de estas secciones termina con un Villamantra, que siempre está relacionado con una energía divina femenina, siempre. Nunca sugiere una masculinidad, es siempre femenina, ¿no? Porque pues, la diosa Tripura Sundari. Dentro de algunos subgrupos de esa misma tradición o algunas tradiciones incluso cercanas, pueden llevar todavía más allá el nivel de exégesis, ¿no? De mantrización, por así llamarlo, y pueden, una vez que decodificaron, que extrajeron todo el mantra, eso es una cosa típica en los textos tántricos. Hay secciones enteras a extraer mantras, que a veces son para invocar dioses, pero a veces son para obtener poderes, a veces son para manipular personas, para quitar la vida, para resucitar personas, para controlar las fuerzas de la naturaleza, para causar discordia, para cazar gente, en fin. Tienen poderes mágicos, ¿no? Son poderosísimos, ¿no? Por lo cual quiere decir que se deberían, se manejaban en ámbitos muy secretos, ¿no? Bueno, una vez que extrajeron este mantra de 15 sílabas, lo pueden condensar en algo muy pequeño, ya no en Gayatri Mantra, sino en algo que contenga en potencia, en sílaba, seminalmente, las sílabas expuestas. Entonces podríamos tenerlo simplemente como Klim, Shrim, Soho. Yo no lo vi así suelto, pues, quizá qué quiere decir, porque además tampoco se puede traducir. Eso es un mantra y no se puede traducir, ¿no? Si alguien me dice, ¿y cómo lo traduces? Klim, Shrim, Soho. No hay otra manera. ¿Qué sucede aquí? Cada una de las primeras 3 sílabas corresponde a cada una de las 3 secciones de la Srividya. Es el Villa Mantra relacionado con Sarasvati. Otro nombre de Sarasvati es Bak o Bach. La primera de las lentes que se usaron para leer Gayatri Mantra y tener Kailahrim se llamaba Bhagavakuta, es decir, una especie de lente hermenéutica, armonía relacionada con Sarasvati. La segunda era Kamakuta. Entonces, Klim. La tercera era Shaktikuta. Por ende, Shrim. Es decir, que Aim tiene condensado Kailahrim. Klim tiene condensado Hasakahalarim. Y Shrim tiene condensado Sakalahrim. Y después se le puede agregar otra sílaba seminal, otro Villamantra para sellar, digamos, todo este nuevo mantra. Soho, que es un mantra muy enérgico, ¿no? Potente. Entonces, hay otro texto que está pensado como un poema de alabanza a la diosa Tripura Sundari, justamente, ¿no? Donde vamos a ver un poco cómo impactan, ¿no? Este es diferente de la Upanishad que vimos, de la Tripura Tuapini Upanishad, que es un texto pues, más de tipo pues, filosófico, ¿no? Mágico filosófico. Este es de alabanza, ¿no? Es más bien poético. Y tiene una estrofa que dice Shiva Shakti Kama Ikshiti, Ravi Shitta Kirana Smara Hamsa y luego Shakara. Después, Para, Mara y Hari. Oh madre, cuando estos 3 grupos de sílabas se unen con las 3 helilecas, constituyen tu nombre.
La primera vez que yo leí este texto, el Saundara Lahari, fue antes de leer la Tripura Tapini Upanishad. Y no tenía la más remota idea de qué se trataba este texto. No entendía, ¿no? Sí, las palabras las tenía ahí y no había mucho problema en entender la gramática, pero el significado simple y sencillamente me escapaba, no entendía, ¿no? Se parecían palabras sueltas y luego ¿cuáles son los 3 grupos de sílabas? Y 3 jrilecas, en ese entonces todavía no sabía, ya ahora sí. Dice constituyen tu nombre. Desde luego lo que está haciendo es que está hablando de manera esotérica, ¿no? Hay un significado codificado debajo de lo que está diciendo en la superficie, que también es algo que la literatura tántrica hace típicamente. Entonces, lo que está diciendo es que Shiva, Shakti, Kama y Kshiti producen Hasakala. Que Ravi, Shitakaran, etcétera, producen Hasakahala. Y que para Marahari producen Sakala. Porque una de las que suceden en el universo tántrico es que hay códigos secretos para que el adepto sepa cuáles son las sílabas que necesita utilizar para formar un mantra. Muchas veces no le dice, tienes que poner Hrim, no. Se lo dicen en código. Y claro, la única manera de saberlo es si tuviste un gurú que te dé las claves para entender el código, ¿no? Las llaves para abrirlo, ¿no? Entonces lo que está haciendo, este texto le está diciendo en código, Shiva, Shakti, Kama, Kshiti, en realidad lo que significa es que tú, adepto, tienes que tomar estas sílabas. Ya una vez que tuviste esos 3 grupos de sílabas, como dice claramente esa estrofa, hay que agregarle al final las 3 hrilecas, es decir, las 3 sílabas Hrim, ¿no? Entonces, ¡pum! Ahí está un mantra, ¿no? Que en realidad tiene una variante con el que vimos antes, pero es parte como la misma tradición. La misma tradición en realidad tiene 2 grandes ramas, ¿no? Una que empieza con K, que es la que vimos antes, Kaelahrim, y esta que empieza con Ha, ¿no? Las tradiciones religiosas tienen sus cismas, ¿no? Y sus divergencias de opinión en alguna cuestión. Entonces, esta produce el mantra de esta manera, ¿no? En otra parte, en otra estrofa de este largo poema de alabanza, dice, está alabando a la diosa, oh eterna, habiendo colocado a estos 3, Smara, Yoni y Lakshmi, antes de tu mantra, algunos, deseosos de beatitud, te reverencian con rosarios llenos de cuentas de Chintamani, ofreciendo oblaciones de mantequilla clarificada. Sucedió lo mismo. Pude traducir todo, medio entendía, pero eso de Smara, Yoni, Lakshmi, pues, ¿qué es eso? ¿Cómo colocas a Lakshmi antes de un mantra? ¿No? Pues solo si en realidad la sustituyes por una sílaba, ¿no? Klem, Hrem, Shrem. Smara es un nombre de Cupido o de Kamadeva. Entonces, pues, ergo, tiene que ver o con K o con Klim, ¿no? Pero como tienen Yoni y tienen Lakshmi, en este caso tienen que todos ser análogas, es decir, terminar con un sonido femenino. Por ende, Klem, Hrem, Shrim, ¿no? Luego, ese mismo texto nos lleva acá. Los ángulos contenidos en tu morada, compuesta de las 9 Mula Prakritis, a saber, los 4 Shri Kantas y las 5 Yuvatis, todos a los lados de Shambhu, que a veces es un nombre de Shiva en algunas tradiciones, junto con el loto de 8 pétalos y el de 16, los 3 círculos y las 3 líneas. Todos ellos suman 43. No, esto pues ya era como si estuviera traduciendo chino. Entonces, no, ¿de qué va? ¿De qué está hablando? ¿No? O sea, ya después de que me partí la cabeza y dices, bueno, estas partes parece que tienen que ver con mantras, ¿no? Con fórmulas verbales. ¿Esto qué tiene que ver con eso? ¿No? ¿Cómo demonios lo relaciono? ¿No? Porque está hablando de este yantra. El asunto es que ese poema de alabanza
habla simultáneamente del Shri o de la Shri Vidya, el mantra de la diosa Tripura Sundari, y del Shri Yantra, es decir, el diagrama místico relacionado con esa diosa. Todo al mismo tiempo. Entonces es muy complejo, es aparentemente fácil de traducir, pero en realidad es bien difícil, porque si uno no tiene el conocimiento de esta tradición, pues quién sabe de qué está hablando, ¿no? Me tomó varios años, ¿no? Y aún así hay cosas que no entiendo del todo, ¿no? Este seguramente que lo han visto, es un yantra famosísimo y además tiene cualquier cantidad de versiones. Los colores cambian todo el tiempo, las zonas intermedias también, ¿no? En fin. Entonces los mandalas o los yantras, que son cosas bastante similares, a veces son sinónimos, salvo en el Rig Veda, que como dije, mandala quiere decir ciclo de canciones o de himnos, ¿no? Pero ya en este contexto, a partir del Tantra, sí que son más o menos sinónimos. Son, puesto de manera muy simple, diagramas místicos, ¿no? Entonces, ¿un diagrama qué es? Pues una imagen que funciona a partir de figuras geométricas, ¿no? Y místico, bueno, evidentemente le da una dimensión misteriosa, sagrada, trascendental, etc., ¿no? Aunque no es tajante, la palabra mandala suele ser más usada en el contexto budista, ¿no? Sí, dentro del budismo les llaman más bien mandalas a sus imágenes, y yantra suele ser más utilizado en el hinduismo. No siempre, no es a rajatabla, ¿no? Las dos son palabras sánscritas. Entonces, ese diagrama en particular se llama Sri Yantra. Es el mismo que y es el mismo que aparecía a los pies de la diosa, ¿no? Bueno, recordarán cuando les puse la imagen de Tripura Sundari, es la misma imagen, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos entender un yantra? Pues se le puede entender como un modelo simbólico de un montón de cosas. Así, si recordamos que podemos tener un mantra como Kailaharim, que no se puede traducir, como Gayatri Mantra, que sí se puede traducir, pues quiere decir que los significados son volátiles o que se escapan, no los puedes aterrizar, ¿no? ¿Por qué? Porque no hablan de cosas físicas concretas que puedo agarrar en el mundo material, ¿no? Se refiere a realidades extrasensoriales, sobrenaturales, extraordinarias, ¿no? Entonces, estos son modelos simbólicos, sí, del mundo, pero también son modelos simbólicos de divinidades o fuerzas divinas. Por ejemplo, en el contexto del budismo, pues son modelos que simbólicamente reflejan la identificación o la relación complicada que hay entre el samsara, si el mundo de las apariencias o de las formas, el mundo fenoménico, y el nirvana, o que sería esa zona de trascendencia dificilísima de explicar, pero es a la que aspira el budismo, ¿no? Es también el yantra una correspondencia entre sonidos y distintos tipos de energías y elementos. Y todo este tipo de cosas puede estar haciendo un yantra. No todas al mismo tiempo, pero sí varias, ¿no? Hay yantras o mandalas que particularmente están hablando de una cosa o ejemplificando o representando una cosa, ¿no? Así como Aim es una sílaba sagrada que está vinculada con Sarasvati y por ende con el poder de la palabra. Om, por el contrario, es muchísimo más amplio, puede comprender cualquier cantidad de cosas, ¿no? Entonces, desde luego, los mandalas y los yantras, como saben, se utilizan frecuentemente como herramientas de meditación, pero también como invocación. Eso sería particularmente cierto del Shri Yantra, ¿no? Quizá hay mandalas que no necesariamente sirven para invocar, aunque algunos sí. Si es un mandala de la diosa Tara, sí la puedes invocar, o de Avalokiteshvara, el Buda, el Bodhisattva de la compasión, pero otros mandalas no son para invocar, sí para meditar, ¿no? Y entonces con los yantras suceden cosas similares, ¿no? O sea, evidentemente, si
se va a extraer el mantra de la diosa Kai Alahrim, es porque van a invocar a la diosa, ¿no? Ese mantra no está hecho para rendirle tributo, es más allá que eso, ¿no? Es más allá que eso. Pueden notar que hay una diferencia muy grande entre Gayatri Mantra, que originalmente es un texto que está alabando al dios Savitri, ¿no? Y además pidiendo que sea benéfico para con uno, y Kai Halahrim, que no está diciendo nada, no está pidiendo, ¿no? Es otra cosa la que está sucediendo allí, completamente, ¿no? Completamente. Bien. Entonces, lo importante con Shri Yantra, bueno, con todos los yantras, es que no tienen colores propiamente asignados. Por eso es que es posible encontrarlo en muchas versiones, ¿no? Lo importante no es el color, lo importante es la disposición y el tipo de juegos que están sucediendo, porque eso es lo que está hablando, eso es lo que está expresando algo, no son tanto los colores, ¿no? Aunque hay de pronto textos que dicen esto tiene que ir de tal color y aquel de algo, pero en realidad lo más importante es algo que está como detrás del color incluso, ¿no? Como si estuviéramos viendo en el lenguaje de la Matrix, pues, ¿no? Así, ahí es a donde nos llevan, o nos deberían llevar los yantras y también los mantras, ¿no? A que estemos percibiendo como ya extrasensorialmente, ¿no? Pues son estados, pues, místicos, son trances, ¿no? No son fáciles de lograr, ¿no? Obviamente. Eso quiere decir que cuando uno ve el Sri Yantra, lo está viendo, debería poder ver a la diosa. La invoca y es como si se apareciera, igual que si uno recita el Shri Vidya. Tendría que poderla visualizar. No necesito dibujarla ni tener una imagen de ella, porque pronunciándolo de la manera correcta o visualizando de la manera perfecta el Sri Yantra, ella se va a manifestar, porque de hecho ella es el mantra y ella es el yantra. En realidad, Shri Vidya es la representación fonética de la diosa Tripura Sundari y Shri Yantra es la representación visual de la diosa Tripura Sundari. Es como si fueran la misma entidad que adopta distintas manifestaciones o modalidades, o uno puede acercarse de distintas maneras. Entonces, los más adeptos dirían que la imagen como esta estampa, que la representa ella, esa es menos importante, es más importante poderla invocar imaginativamente a través del mantra y o del yantra. Evidentemente el yantra y el mantra también son la misma cosa, ¿no? Por eso es que estaba ese texto, como el de Saundarya Lahari, que al mismo tiempo está dando un mantra, pero al mismo tiempo también está dando un yantra. Este es otro texto, Kamakala Vilasa. Bueno, hay un texto con ese nombre, pero también se refiere a algo que sucede en esta tradición. Ese texto también lo traduje y está en la revista Estudios de Asia y África y también lo pueden encontrar completo. Y este habla de cómo trazar el Sri Yantra. Es un texto bien difícil, bien difícil. No creo que les traje extractos de ese texto, ¿no? Porque si no, esto se hace muy largo, ¿no? Pero es muy interesante porque va describiendo todas y cada una de las regiones de este yantra, de esta imagen, ¿no? De una manera bien interesante. Imaginen que no hay nada, está en blanco o incluso en negro, ¿no? En ausencia de luz. Y de pronto tienen en el centro un punto, un bindu, la palabra. Bindu, de hecho, es una palabra que también quiere decir gota de semen, ¿no? Entonces es una semilla. Las semillas hacen brotar cosas, ¿no? Germinan, ¿no? Entonces, ¡pum! Primero es un bindu y a partir del bindu empieza a describir todos los triángulos y los intertriángulos que van concéntricamente haciéndose hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, hasta que llega a lo que son propiamente círculos y los pétalos y el cuadrado, ¿no?
Ahora bien, a la medida que está haciendo eso, no solamente te está diciendo ahí hay un punto, luego viene, digamos, un circuito de 6 triángulos, luego otro de 8, otro de 12, de 14, de no sé cuántos. Al mismo tiempo te dice, y en esa zona está tal sonido del alfabeto sánscrito, y acá está este otro sonido, y aquí está esta divinidad, y aquí está esta yogini, y aquí está no sé cuánto, y está quién sabe cuánto. Entonces resulta que es muchísimo más complicado que nada más tener esta imagen como yo adornando mi pared. Es muy bonita, luego es muy vistosa. El asunto es que yo debería saber qué energías, divinidades, semidivinidades y sonidos del sánscrito están en cada una de esas regiones. Eso no lo hace uno en un fin de semana. Eso requiere de un trabajo enorme, ¿no? Pues estar todo el tiempo allí, ¿no? Y de hecho, idealmente, debería poderlo hacer sin siquiera tener el Sri Yantra. Es decir, entrar en un estado profundo de introspección y dentro de mí empezar a trazar el yantra, desde el punto hasta tenerlo todo, al mismo tiempo teniendo en cuenta qué divinidades hay, los sonidos del alfabeto sánscrito, sentir cómo se está desplegando el mantra de la diosa y al mismo tiempo ver cómo ella se manifiesta. Y después de que ya estoy allá, regresar. Es decir, hay un proceso de evolución e involución. Tiene que ver un poco con las ideas cíclicas en India, ¿no? Bueno, en el hinduismo concretamente. El tiempo es cíclico, se crea y se destruye, ¿no? Entonces, se explica la generación, el despliegue del yantra como un juego que surge a partir del coqueteo amoroso entre Tripura Sundari y Kamadeva, el dios del deseo, que en este contexto es Shiva. Entonces tienen una especie de como cópula divina que de alguna manera en la introspección puede, uno puede ser partícipe de ella, ¿no? Y entonces estar capacitado de producir dentro de sí este yantra, ¿no? Entonces, en el Sandhya Lahari, aquel otro texto que ya habíamos visto, dice: los ángulos contenidos en tu morada, compuestos de los 9 mula prakritis, a saber, los 4 shrikantas y las 5 yuvatis, bla, 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 bla. Shambhu, como había dicho, era un nombre de Shiva, ¿no? Entonces, ok, si ya tengo presente que existe un Sri Yantra, entonces ya es más fácil entender esto, ¿no? Esto está hablando del Sri Yantra, bueno, y del alfabeto sánscrito, como les dije, ¿no? Todavía no se nota muy bien porque los triángulos tienen rojo y blanco, pero ahorita tiene que haber uno donde se pueda apreciar muchísimo más, ¿no? No, estoy inmerso en la introspección, la meditación, la concentración, y poco a poco voy a ir generando el yantra, ¿no? Claro, esto es está como en esqueleto, digamos, ¿no? Pero en este esqueleto se aprecia bien lo de los 4 y los 5. Tienen 9 triángulos en total. 9 grandes triángulos. Lo que pasa es que, claro, las intersecciones producen mini triángulos. Pero los principales, ¿no? Están 5, 1, 2, 3, 4. Y el punto en medio, que es el bindu que concentra el poder erótico del juego entre Tripura Sundari y Shiva. Ahora habría que preguntar, ¿y por qué los triángulos? ¿O qué hay con los triángulos, no? Es bien interesante porque el triángulo que apunta hacia arriba es un símbolo fálico, es decir, representa a un falo, ¿no? Es el miembro viril de Shiva. Y el triángulo que apunta hacia abajo, pues representa el útero, es decir, representa a Shakti, a la diosa. Y como están en intersección, pues justo lo que hace es representar el juego entre ellos, pues es la interacción, ¿no? El juego erótico, pues la relación erótica sexual entre ellos, ¿no?
Ahora bien, hay un triángulo femenino más que el masculino. Solo son 4 masculinos por 5 femeninos. ¿Por qué? Porque este yantra pertenece a una tradición cuya máxima divinidad es una diosa, Tripura Sundari. Entonces va a haber preponderancia del elemento femenino, no del masculino. Y eso suele suceder en la mayoría de los yantras. Y pueden ver, ya con eso, entender para dónde van tirando, ¿no? No creo que tengo aquí, pero sí alguna vez han visto el yantra el de Kali, que es una diosa fiera, enérgica, terrible, ¿no? Que tiene completamente, pues, no sé si sometido es la palabra, pero tiene inerte a Shiva. Su yantra son solamente triángulos que apuntan hacia abajo. No hay ningún triángulo que apunte hacia arriba. Es decir, es pura energía femenina, absoluta, desatada, como es Kali, ¿no? Y en otros, pues tienen juegos, ¿no? Entonces, hay un juego, un hiperjuego, porque son muchos triángulos, ¿no? Y además el 9, claro, es un número que sugiere perfección absoluta, ¿no? Pero con preponderancia de la energía femenina, ¿no? Entonces, el proceso de visualización, como digo, pues tiene que ir desde el centro, ¿no? Tiene marcado en rojo, ¿no? Primero un puntito, pero después es un triangulito, luego el triángulo más grande, luego los triángulos que circundan aquel triángulo segundo, ¿no? Y así van poco a poco hacia afuera, ¿no? Sí, porque una manera como podrían hacer es, o se supone que se debería ir haciendo ese despliegue, ese trazado imaginativo es mientras están recitando ¿no? Pero pues si al mismo tiempo tienen que estar acordando de que y ahí está la yoginí no sé cuál y acá está la divinidad fulana y está muy difícil, muy difícil, ¿no? No lo pueden hacer pensando como normalmente lo hacemos, ¿no? En la cotidianidad no se puede, no hay manera, no hay manera, ¿no? Porque no corresponde a este mundo, ¿no? Y sí, más bien lo trasciende, ¿no? Es el asunto. Y así continúan, hasta que llegan al cuadrado, ¿no? Que representa normalmente la Tierra, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? En los sentidos trascendentales y los físicos también, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienen algunas versiones del Sri Yantra como esta, ¿no? Un montón de anotaciones por todos lados. ¿Por qué? Porque justo está diciendo, y aquí está esta divinidad, aquí está la otra, en este van las sílabas, bueno, no lo pueden ver, pero claramente están marcados, donde están en uno de los circuitos con figuras en blanco, la primera de las distintas series de los sonidos del alfabeto sánscrito, ka, cha, etcétera, que son las que mencionaba la Upanishad que les puse, Tripura Tapin Upanishad. Cuando dice, Tat del Gayatri Mantra quiere decir que está ka, ta, cha, no sé, ahí están, tal cual, es lo que está haciendo, ¿no? Los está proyectando sobre el Sri Yantra, porque al mismo tiempo está diciendo, del Sri Yantra es que emana el alfabeto sánscrito. Entonces, la sacralidad, dice esta tradición, de la lengua sánscrita, pues es que está vinculada con la fuerza, la Shakti, de la diosa Tripura Sundari. Y bueno, un montón de otras anotaciones por todos lados. Luego enmarcado con la suástica, que desde luego no es originalmente un símbolo nazi, se lo apropiaron a la mala y ni el nombre le cambiaron. Es un símbolo es un símbolo auspicioso, que lo que supone es una intención de que sea extensiva la prosperidad, la buena voluntad, en fin, ¿no? Entonces, esta imagen que tienen supondría que todos los beneficios del Sri Yantra se deberían hacer expansivos, ¿no? Pero ese símbolo aparece también en las tarjetas de matrimonios, de bodas, por ejemplo, ¿no? Están todos lados, ¿no? Pero también tienen otras
representaciones donde no hay ninguna letra y lo que tienen son toda la ola de personalidades o entidades divinas que habitan el Sri Yantra, ¿no? Está habitado al mismo tiempo por todos estos y por todas estas cosas, por todos los sonidos sánscritos y por todas estas divinidades distintas que hay, ¿no? Algunos son guardianes de regiones, otros están relacionados con los elementos naturales, otros con siddhis, con poderes, ¿no? Que es, el siddhi va a ser tema de la siguiente conferencia, la próxima semana, ¿no? Y en fin, ¿no? Entonces, es muy complicado, ¿no? O sea, es alucinante, alucinante desde luego, ¿no? Y esta tradición yo creo que es una de las que más particularmente tienen desarrollado o exponenciado las posibilidades fonéticas y visuales de una tradición vinculada mágicamente con la diosa, ¿no? O al menos es de la que yo tengo como más conocimiento. Seguramente que hay cosas similares con Ganesha. Hay textos tántricos dedicados a Ganesha, ¿no? Y hay mantras, desde luego, también dedicados a Ganesha. Bueno, ahora mismo no me acuerdo de alguno, pero hay unos muy sencillos. Hay unos que nada más lo alaban, ¿no? Om Ganapataye Namaha. Pues básicamente dice, Om, saludos a ti, Ganesha. Ya. ¿No? Como Om Namah Shivaya. Pues eso quiere decir, oh, te saludo, Shiva. Ya. Acotación, ahora que dije esos dos mantras. Porque están relacionados con la palabra Namaste. En realidad no es la palabra, son dos palabras. Un equívoco común es traducir Namaste como de una manera muy mística. La palabra dijera o quisiera decir que está uniendo luces o energías de uno u otro individuo y no hay nada de eso. Namaste está formado por dos palabras. Namas, que es la misma que está en Namah Shivaya, tiene algún cambio fonético por cuestiones de la lengua sánscrita, y la palabra te. Y te quiere decir a ti. Namas quiere decir saludos. Entonces, Namaste quiere decir te saludo. Hola, ¿no? Igual que Namaskar. Namas es la misma palabra. Y bueno, cara es hago saludos, es decir, saludos básicamente es lo que quiere decir. Además, Namaste no era una manera que se utilizaba para saludarse en la India antigua ni clásica. Es más para acá, ¿no? No sé desde qué siglo, pero no creo que antes del siglo XV. Posiblemente es ya del siglo XVIII, XIX, si no es que de plano ya se hizo en el XX, hay varias cosas que se hicieron en el XX. Pero esto es difícil si uno no sabe sánscrito, por supuesto, ¿no? Pero es algo que también es bastante típico, es decir, darle significados más místicos a las palabras de lo que a veces tienen. La palabra guru también típicamente se explica en esos términos. ¿Qué otra? Bueno, muchas, ¿no? No, guru es el que elimina, aleja la oscuridad y viene de tal y tal sílaba. No, la palabra no quiere decir eso. Quiere decir maestro y quiere decir pesado también, ¿no? Y pues nada más te hay que decir saludos, ¿no? Pero claro, es que ya hay textos en la India que a veces hacen esas cosas, que explican la palabra guru, shishya, tantra, etcétera, con ese tipo digamos, de ingenio cabalístico. Acabamos de ver Tripura Tapini Upanishad, es lo que hace. Toma Gayatri Mantra y lo parte todo artificialmente para poder producir un mantra que además no se puede traducir porque son puros sonidos, ¿no? ¿Qué quiere decir K? Pues K, pero también es el deseo que está contenido allí, ¿no? Bueno. Om quiere decir que terminamos o que yo terminé en realidad, ¿no? Y eso quiere decir que sí deberíamos tener un poco de tiempo para intercambiar ideas. De hecho, posiblemente tengo algunas
preguntas o dudas en el chat, ahora lo busco, ¿no? Espero en realidad que les hayan surgido más dudas, más que tener más certezas, ¿no? Eso querría decir que hice bien mi trabajo, ¿no? Si nada más se quedan con puras certezas, no, pues algo no hice bien, ¿no? Siempre la curiosidad nos va a producir mejores resultados. Entonces vamos a dejar de compartir y déjenme ver dónde está el chat. Uy, 42. Vamos a ver si puedo. Ok, vamos a ver. Déjenme ver. Bueno, ya expliqué más que la diferencia, la relación que hay entre mandalas y yantras, que me preguntaba alguien. Invocar no es pedir, es hacer un acto que va a llamar a una presencia, bueno, no siempre es presencia o entidad divina, a veces puede ser pues un poder, una fuerza, etcétera, ¿no? Entonces, invocar es pedir que alguien venga. Bueno, en ese sentido es pedir, pero no quiere decir exactamente pedir, no es como pido bendiciones, ahí no estás invocando. Invocas a Tripura Sundari para que ella se haga presente, o a Shiva, o etcétera, ¿no? O al Buda. Entonces no sé si habría quedado clara la diferencia entre Sri Yantra, que es la imagen, y Sri Vidya, que son las palabras, la secuencia de palabras que forman el mantra relacionado con la diosa. Entonces, el Sri Yantra es la representación visual, geométrica. Sri Vidya es la representación fonética de la diosa Tripura Sundari, ¿no? O sea, son como indivisibles, siempre y cuando uno haya tenido, digamos, el adiestramiento adecuado, la guía de un gurú reconocido, autorizado y una serie de rituales de iniciación para que entonces sí, el yantra y Sri Vidya estén, digamos, activados, ¿no? Para poder vincularse bien, representar y poder ser eficaces para invocar a la diosa. Entonces, sí, exacto, eso está lo mismo. Ok, Om y Om. Esto es, alguien me pregunta cuál es la diferencia o si no hay diferencia, ¿no? Om o Om, porque uno se la encuentra de las dos maneras. Y en realidad es como la misma sílaba, el mismo sonido, en realidad, el mismo mantra. Lo que sucede es que por alguna razón a veces utilizan una manera diferente al escoger la vocal en sánscrito. Entonces, regresamos al punto cuando dije que la M, digamos, de Om, no es estrictamente la consonante M, es un sonido de nasalización. Puedo sacar el sonido de la nariz y es el sonido que va a producirse. No es la M, es otro sonido. Entonces, Aum estrictamente no son tres sonidos, aunque a veces también, incluso en textos de la India, lo parten artificialmente para poderlo vincular con tres dioses y tres gunas y tres no sé qué. Estrictamente en O, in, Om, lo que tenemos son dos tipos particulares de vocales, que en sánscrito son diptongos. En español solo AO sería un diptongo, pero en sánscrito la O también es un diptongo. Es muy complicado ahí explicar la relación, pero están relacionados. Tanto O y O derivan de U. Por eso, de hecho, el símbolo de Om se parece mucho a la U en sánscrito. No exactamente igual que la U, pero se parece mucho. Y es que fonéticamente se deriva de allí. Es un como grado, son grados de alargamiento, digamos. Primero hay una U corta, luego hay una U larga y un segundo, el siguiente grado de alargamiento produce el diptongo O
Y el grado máximo de alargamiento fonético es O. No, no es la vocal AO y la vocal U. Es un diptongo en sí mismo. AO tiene una manera particular de escribirse. Si yo quiero escribir A y AO, que de hecho en sánscrito no se puede, pero en hindi sí, no es igual que escribir O, el diptongo, ¿no? De hecho, en hindi es muy difícil escuchar la diferencia entre O y O. Alguien que no estudió lenguas de India son exactamente igual, ¿no? La diferencia es mínima. En sánscrito es un poco más notoria. Alguien preguntó algo a propósito del Kama Kalavilasa y el Sri Yantra de los pétalos. Es que no entiendo del todo la pregunta. Bueno, es que cuando uno va alejándose del centro, en el Sri Yantra, bueno, están, digamos, primeros circuitos que se crean por la confluencia de los triángulos, ¿no? Que es el juego erótico de Tripura Sundari y Shiva, y afuera están circundados por un par de círculos, y esos círculos, como todas las representaciones de casi todos los yantras, tienen pétalos, ¿no? Claro, los números de pétalos tienen su propia simbología, esa sí no me la sé, ¿no? Pero que tengan 2, 4, 6, 8, etcétera, significan cosas particulares, ¿no? Pero sí es algo que yo todavía no lo tengo del todo claro. Sí que los triángulos pues representan o pueden representar energía masculina si apuntan arriba o femenina si apuntan abajo. Los círculos, pues dinamismo, ¿no? Pueden o no estar vinculados con el samsara, que justamente es un círculo, y los cuadrados representan el terreno, la tierra, el mundo, ¿no? Y esas son las figuras básicas que van a encontrar en todos los yantras. Triángulo, círculo y cuadrado, ¿no? En los mandalas se nota menos porque son figurativos. Si los Shiri yantras los pueden ver como que muy fácilmente solo son las figuras geométricas, pero en los mandalas tienen bodhisattvas, yoginis, bueno, dakinis, budas y una serie de cosas, estupas. Entonces no se puede ver claramente las figuras geométricas, pero en realidad están detrás. Uy, a ver, bueno, voy recorriéndolas y si ya alguien no le contesté o se quedó como insatisfecho porque no pude responder, pues entonces ya me preguntan ahorita. Déjenme terminar de pasar las que están aquí anotadas. Bueno, yo creo que, bueno, es una pregunta que tiene que ver con la pronunciación, ¿no? No es que yo me ponga rígido o inflexible y diga que si no se pronuncia el sánscrito bien, el mantra no va a servir. No es tanto porque yo lo diga, sino porque en el contexto tradicional es así, ¿no? Ahora, ¿cuántos de nosotros estamos en contexto tradicional? Pues evidentemente nadie, ¿no? Pues ni siquiera necesidad de explicar, pues no lo estamos, ¿no? Y claro, en la modernidad hay cosas que se han universalizado, ¿no? Por eso podemos hacer yoga o hacer vipassana o etcétera, porque salieron de un contexto, ¿no? Y ahora están mundializados, ¿no? Y eso sugiere cambios y adaptaciones de distintos tipos, ¿no? Entonces, claro, hay mucha gente que recita mantras y bhajans, etcétera, ¿no? Y por cierto, los Hare Krishnas también, lo que recitan se considera mantra, ¿no? Hare, se me olvidó, lo han escuchado. Hare, Hare, Krishna, 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 Hare, Hare, ¿no? Eso también es un mantra. Y básicamente lo que dice, oh Krishna, oh Hari, oh Krishna, oh Krishna, oh Hari. No dice más, ¿no? Pero a veces se le considera así. Uh, y
Yo creo que el sonido sí es importante porque, pues claro, puede uno no estar pronunciando lo que se debería estar pronunciando, ¿no? Entonces también depende para qué esté uno utilizando un mantra, ¿no? O sea, uno lo puede quizá tomar porque le gusta la musicalidad y porque le ayuda a entrar en un estado de relajación, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues claro, se vale, ¿no? Ahora, si uno considera que va a usar el mantra para de verdad, para entrar, digamos, en vínculo o en asociación con la fuerza divina que está eh, dentro en el ADN, digamos, del mantra, entonces sí creo que tendría que, pues, exigirse aprender la arquitectura fonética, la pronunciación, toda la serie de cosas que acompañan el mantra para ir más allá, ¿no? Porque ya no es solo un acto de relajación o de apaciguamiento, sino de invocación, ¿no? Ya es una cosa ritual. Y los rituales, pues sí tienen reglas, ¿no? Por eso son rituales, ¿no? Los ritos no son cosas que hacemos pues, ad libitum, como se nos pegue la gana, ¿no? Tienen normas, ¿no? La misa tiene una estructura, ¿no? Hay pequeñas cosas que cambian dentro, pero el marco general es fijo, ¿no? Y así es en todos los rituales. Y bueno, y esto más o menos tiene que ver con otras las preguntas, ¿no? Pues claro, puede ser un choque o no, al menos un dilema, si uno cree o no en estos o en aquellos dioses, ¿no? Ese es un tema difícil de contestar porque es lidiar con las sensibilidades religiosas de cada quien, ¿no? Son terrenos en los que no se debería meter nadie, ¿no? Porque pues pertenecen a la individualidad, ¿no? Al ámbito privado, ¿no? Y, y repito, si uno pues los recita porque le gusta, porque el sonido le hace bien, le permite relajarse, pues yo creo que se vale, ¿no? No lo consideran un pecado ni mucho menos, nomás de que estar pues, consciente de todo lo que hay detrás, ¿no? O sea, a veces o muchas veces son sonidos que están originalmente vinculados con prácticas particulares, ¿no? Con dioses o con textos concretos, ¿no? Este, um, no sé, pues, nada más como para dejarlo ahí, a que lo reflexionen, piensen qué cosas pasarían o pasan repitiendo la palabra amén, que es también litúrgica, ritual, religiosa. O cuando decimos todo el tiempo la palabra ojalá, ya ni le prestamos atención, pero la palabra ojalá quiere decir quiera Dios, ¿no? Literalmente es lo que quiere decir. Y la decimos los que creemos y los que somos ateos, ¿no? Todos por igual, ¿no? Sí, mencioné mucho al gurú, porque en la India ciertamente siempre el papel del gurú y del preceptor ha sido fundamental, siempre. Todas las tradiciones, todas, absolutamente todas. Las que se quedan en India y las que salen en India, eso es invariable. No hay realmente ninguna, con una excepción que ahorita voy a decir, pero no hay ninguna escuela con rituales, con ejercicios profundos de meditación o de ascetismo que no tengan gurú. No hay, no existen. Los textos son insistentes. Si no hay gurú, no vas a poder. Te vas a perder. No lo hagas solo. Eso es todo el tiempo. Cuando no se encuentra así es en los movimientos de poesía mística de los siglos XV, XVI y XVII. Allí no hay, porque propiamente no hay ese tipo de trabajos, lo que se sientan a cantar canciones místicas, canciones literalmente, ¿no? Bla, 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 y están todos cantando, y ya eso es la práctica, no propiamente, no necesitas que alguien te enseñe nada, porque consiste, tu unión con Dios es nada más cantando esas canciones, que no son mantras, son canciones literalmente, que de hecho nutren mucha de la música
popular semiclásica de la India en la actualidad. Muchos de esos letras o tonos vienen de esa poesía, ¿no? Bueno, en los Vedas ya hay cantos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Aunque quizá no están entendidos todavía como canciones, ¿no? No sé en qué momento se puede propiamente decir que surgen, ¿no? Pero de manera relativamente temprana, pues surgen estotras y stutis, que son literalmente alabanzas pensadas para ser cantadas, ¿no? A diferencia de un mantra que está pensado para ser recitado, ¿no? Y hay cualquier cantidad, ¿no? Hay colecciones enormes de stotras a todos los dioses habidos y por haber, ¿no? Muchísimo antes que el que utilizan los Hare Krishnas. Ese mantra no estoy seguro de habérmelo encontrado en textos tan antiguos. Pero como no me he dedicado a estudiar la historia de los Hare Krishnas, no les podría decir, ¿no? O sea, sé que no está en Bhagavad Gita para nada, no está en Bhagavata Purana tampoco, ¿no? Son dos textos fundamentales, antiguos, ¿no? Y que son importantes para ellos, y para otros hindúes, pero concretamente para los Hare Krishnas. Ahí sí no están en ninguna Upanishad tampoco. Bueno, sí, lo que mencioné hace rato. La palabra mandalas suele ser más usada en contextos budistas y la palabra yantra suele ser utilizada más en el contexto hinduista, pero no quiere decir que siempre es así. Es posible encontrarse el uso de mandala en hinduismo y de yantra en budismo, ¿no? Solo es como una cuestión de frecuencia. Suele suceder más que se use allá y suele suceder que se use más acá. La otra es que también los mandalas, si las figuras en budismo, yo no recuerdo, es rarísimo que se las encuentren sin figuras antropomorfas. Siempre hay taras, bodhisattvas, budas, etc. Es lo más común, ¿no? Yo creo que el 95% de los mandalas budistas. Por el otro lado, los yantras en el hinduismo, las más de las veces no tienen figuras divinas, ¿no? Sí las hay, claro, pero no son la mayoría, ¿no? Una de las excepciones importantes es también en una escuela de hinduismo tántrico Shakta, es decir, que adoran a diosa o diosas. Ahí sí, hay una tradición que se llama las 10 Mahavidyas o las 10 grandes diosas o conocimientos, sabidurías, Vidya, como en Sri Vidya. Y son 10 diosas y cada una de ellas tiene representaciones, bueno, como las típicas estampas de diosas en la India, ¿no? Pero todas están asociadas a un yantra en particular, ¿no? Hay a veces variantes de cuáles son las que las integran, ¿no? Pero Kali está ahí, Tara también está, a veces hay otra forma de Kali y luego vienen otras diosas, ¿no? Todas tienen un yantra particular. Entonces es así que pueden encontrar las que normalmente va a estar la parte superior, la diosa con sus atributos distintos y en la parte inferior, el yantra. En los mandalas no es así. Está la figura geométrica y allí es que están proyectados los budas y los bodhisattvas, etc., ¿no? Es muy diferente la manera en la que se trazan. ¿A quién no le contesté o quién quiere preguntar algo más? Bueno, parece que no, y pude contestarlo todo, creo, ¿no? A ver, ¿cuál? Ok, sí, la repetición de los mantras, claro. Uy, sí, esa es otra. Ese es un número, perdón, frecuente de repetición del de 108, pero puede haber otros, ¿no? O sea, hay textos que también es que depende.
en un ritual, pues va a haber una duración como más larga, ¿no? Y va a haber como una progresión. Entonces puede ser que hay una repetición de tantas veces de este tipo de fórmula, tantas veces y después llegan a algún otro, ¿no? El 108 es un número bastante extendido porque además también la mayoría de los rosarios tienen 108 cuentas, tanto en budismo como en hinduismo. Y tienen 108 cuentas porque te ayudan a saber cuántas llevas, ¿no? Entonces, varios de ustedes han visto los malas y tienen un nudo, ¿no? Entonces, obviamente, cuando estás recitando, no puedes ser 96 o 97. Pues no, ya hay un momento que ya no llevas la cuenta. Pero en la medida que vas cambiando de cuentas, pues si llegas al nudo, ya, ahí terminaste, ¿no? Y el 108, pues básicamente equivale al 9. Si recordarán, dije que el 9 simbólicamente representa la perfección absoluta divina. O sea, no hay nada más mágico, grande, potente y completo que el 9, por eso el 108. O el 1008. Por eso también hay textos de alabanza que cantan los 108 nombres del dios fulano o de Durga, etc. No son 100, aunque el texto se llama los 100 nombres, siempre dan más, muchas veces 108. ¿Alguno más? Bueno. Y bueno, eso es difícil. ¿Cómo son los yantras para meditar? Pues, si está dentro de una tradición muy complicado, yo no lo podría hacer porque no estoy en una, ¿no? Y pues uno lo podría hacer, pues digamos, adaptado, ¿no? Pero fuera de una tradición, pues uno no va a invocar a ningún dios o diosa. Puede ayudarle a meditar, eso sí, ¿no? Pues sentarse, dejarse absorber por la geometría del yantra y repitiendo un mantra, ¿no? Ahí yo creo que sí funciona mejor si tienen el tino de tener un mantra que case con el yantra, ¿no? No escoger cosas que estén disparatadas. Si tienen un yantra de Kali, pero están repitiendo un mantra de Ganesha, yo sugeriría que no. Bueno. Pues gracias. Estuvo largo. Bueno, Adrián, por aquí agradecerte. Muchísimas gracias por la charla. Estuvo súper buena. Aquí nos va a quedar el video grabado para aquellas personas que quieran volver a escucharla y ir descifrando todas esas pequeñas misterios y magia de las sílabas, de los sonidos, de los mantras, ¿sí? Así que buenas noches. Me voy despidiendo aquí a nombre de Yoga Mandir, en nombre de Aso Yoga. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Recuerden, de hoy en 8 tenemos la charla, la segunda charla con Adrián, que se llama los siddhis, los poderes de los yogis, ¿ok? Entonces, la otra semana vamos a estar con eso. Si alguien quiere más información del programa Yoga Vidya, que es parte de estas charlas, más otras charlas que doy yo, y un examen también, una evaluación y un cuaderno online, cualquier cosa, me pueden escribir y les damos más información.